programa vamos a tocar un tema, y estoy seguro que usted conoce a gente así, gente que es perfeccionista, pues. Llega a la casa, ¿y quién cambió de sitio esa silla si yo la había dejado acá? No, es que han venido a limpiar. Pero la silla tiene que estar acá. A mí me gusta cuando yo cocino hacer estas cosas siempre de la misma manera y que todo esté limpio, que todo esté perfecto. Ay, eres un perfeccionista. Pues sí, soy perfeccionista. De repente alguien le dice, oye, yo he escuchado que hay un trastorno que se llama de obsesión-compulsión y yo creo que tú eres una persona que tiene ese trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Yo? No, a mí simplemente me gusta que las cosas estén bien hechas. Son dos caras de la misma moneda, el ser perfeccionista y el ser obsesivo-compulsivo. Pues vamos a hablar con un experto. El doctor Víctor del Carpio Reimer, él es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, él es médico psiquiatra y nos va a explicar este asunto. Doctor del Carpio, qué gusto de saludarlo, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por la invitación y aquí listo para apoyarlos en el conocimiento y responder todas las dudas. Gracias, doctor. Al revés, muchísimas gracias, muy agradecido por su presencia. Ustedes, los especialistas, son gente sumamente ocupada y el hecho que estén con los oyentes de RPP Noticias, doctor del Carpio, significa mucho, mucho para ellos. Gracias de verdad por estar con nosotros. A ver, empecemos. Primero, así, a grandes rasgos, una persona perfeccionista ¿puede tener también trastorno obsesivo-compulsivo o pueden ser dos cosas diferentes? ¿Cómo? A ver, trate usted de desenredar esta madeja. Ya, son dos cosas diferentes. Lo que viene a ser la confusión es que existe un diagnóstico, una enfermedad médica que se llama el trastorno obsesivo-compulsivo. Y al mismo tiempo, dentro del rango de personalidad, existe lo que es el trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva. Justamente como ambos utilizan obsesivo-compulsivo, es que llegan a esa confusión. Pero en sí son dos entidades totalmente distintas con características diferentes. Entonces es importante nosotros conocer qué viene a ser primero lo que vendría a ser el trastorno obsesivo-compulsivo. Perfecto, muy bien, pero quizás un poquito antes, porque usted ha dado una pista fabulosa, usted los ha dicho un ratito. Estos dos son harinas de costales diferentes. Un costal se llama trastorno de personalidad y el otro costal es un trastorno de la salud mental. El que está en el trastorno, en el costal de trastorno de personalidad es la personalidad que es perfeccionista, pero el otro ya es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de personalidad y un trastorno de la salud mental? Ya, el trastorno de la personalidad viene a ser un trastorno de salud mental propiamente dicho. Entonces, ahí por ejemplo, para que los teleoyentes lo comprendan, ¿no? Dentro de los trastornos de personalidad tenemos el obsesivo compulsivo. ¿Y este trastorno en qué consiste? Son personas que son extremadamente meticulosas, extremadamente perfeccionistas, cuadriculadas, que no pueden salirse de una estructura, son muy éticos, pegados a la norma. Pero esas son características que una persona podría tener y que no necesariamente viene a ser un trastorno. Pero cuando ya hay algún deterioro en alguna de sus esferas, por así llamarlo, hay problemas laborales a causa de esa personalidad, hay problemas familiares, hay problemas con los amigos, o hay un malestar por sí mismo en la persona, recién nosotros vamos a hablar que podría ser un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Cuando una persona tiene ciertas características, nunca vamos a hablar que tiene un trastorno, sino que tiene rasgos
de un tipo de personalidad simplemente, que son como una variante de la normalidad. Variante de la normalidad. Rasgos. Muy bien. Estamos conversando sobre los trastornos obsesivos compulsivos, pero tratando de hacer una diferenciación entre lo que es un trastorno de obsesivo compulsivo y lo que son las personalidades que son personalidades perfeccionistas, ¿verdad? Alguien que es perfeccionista, bien cuadrado. A mí me gusta que la cosa sea así. Y estamos conversando con un psiquiatra, con el doctor Víctor del Carpio Reiner. Él es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental. Y doctor Reiner, lo que le entendí en la primera parte es que usted nos ha dicho lo siguiente, que hay personas que tienen un rasgo de su personalidad. Es un rasgo de su personalidad ser perfeccionistas, que las cosas sean así, que sean así, muy ordenaditos, muy perfeccionistas. Pero eso es un rasgo, una variación, usted nos dijo, de lo que es normal. Pero eso no hay que confundirlo, que es algo muy habitual y normal, absolutamente, con ya lo que es un trastorno de la personalidad. O sea, ya de ser un rasgo de personalidad pasa a ser un trastorno de personalidad en la que ya esas características son exageradas y nos ha dicho usted que afectan la vida diaria, ya afectan las relaciones laborales, las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos, con uno mismo, y la persona obviamente llega ya a un trastorno de su salud mental, que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Eso es correcto? El trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, eso es correcto. Trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. Muy bien. Hablemos un poquito primero entonces sobre el rasgo de personalidad que es perfeccionista. Eso no se puede definir como una alteración de la salud mental, nos ha dicho, a no ser que cumpla ciertas características. Esas personas que son perfeccionistas, ¿se dan cuenta? ¿Sufren por eso? ¿Hacen sufrir a los demás? Ya, justamente también esa es una diferencia, quienes por ejemplo llegan a tener un trastorno y quienes no. Una persona que llega a tener un trastorno no lo identifica como un problema. Y justamente por eso le genera un problema en sus esferas. Mientras que una persona que tiene un rasgo, una característica de perfeccionismo, hasta muchas veces podría ser, dependiendo de su campo laboral o demás, una cualidad, algo que beneficie su trabajo. Esa es una de las grandes diferencias entre los dos. Interesante, claro. Entonces vive con su forma de ser y destaca porque si es un ingeniero, que si alguien que requiere que las cosas sean bien ordenaditas, eso lo favorece. En cambio el otro no se da cuenta y ya empieza a actuar de una manera y, como usted nos dijo, ya tiene problemas con la pareja, con los amigos, en el trabajo, etcétera. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva? ¿Eso afecta a cualquier edad? ¿Se puede dar en niños, adolescentes, doctor? ¿O es de los adultos, hombres, mujeres? Ya, nosotros según los criterios que utilizamos, que vienen de la escuela americana, pues nosotros recién podemos hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad a partir de los 18 años. ¿Cómo se forma la personalidad? La personalidad se forma por el temperamento, que viene de la carga genética ya con el cual venimos, asociado con el carácter, que es como se va formando desde los 0 a los 18 años. Todas esas experiencias que vamos teniendo en la niñez van forjando lo que viene a ser después considerado de la personalidad. Entonces, personalidad es cómo nosotros somos y nos desenvolvemos frente a la sociedad, frente a cualquier factor en sí. Pero solamente lo puedo hacer a partir de los 18 años de edad, el diagnóstico. Entonces, digamos, es, entre comillas, un padecimiento del adulto. Perfecto. Una vez que se reconoce, ¿cómo es que llegan a la consulta? Por ejemplo, ¿cómo llegan a la consulta las personas con este trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, doctor? ¿Son llevados por su familia o van ellos solos? ¿Están sufriendo? ¿Cuál es el motivo de consulta, como se dice? Ya, el trastorno de personalidad obsesiva-compulsiva es caracterizado por ser egosintónico. ¿Qué significa eso? De que no me genera ningún tipo de molestia a mí mismo. Entonces, digamos, yo tengo este tipo de personalidad, de trastorno de personalidad, ya hablando como ya un diagnóstico. Entonces, simplemente yo no pienso que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, sino que el resto es el problema. Y generalmente si son traídos a la consulta, son traídos pero más que todo por algún familiar, quienes les están aconsejando ello, ¿no? Y si va la persona propiamente, por motus propio, ¿cómo es que llega? ¿Quejándose de qué? No hay una queja, porque generalmente, como le digo, es egosintónico. O sea, yo me siento bien como soy.
Ellos no van a la consulta por sí mismos, por sí mismos no llegan. Generalmente podrían llegar ya después de mucho tiempo, cuando han tenido muchas dificultades en varias esferas de su vida, ¿no? O sea, no pueden continuar un trabajo, no pueden trabajar con gente, no pueden tener amistades. Entonces llega un momento donde podría, pero no es lo más usual. Esta palabrita ego sintónico es interesante, ¿verdad? Ego es el ego, la persona en sí misma. Ego sintónico viene de sintonía. Es como que la persona está sintonizada con uno mismo y no le molesta, pues yo soy así, y no se reconoce que tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en la práctica, porque a lo que quiero llegar, doctor, es a que nuestros oyentes entiendan ¿cuáles son las razones principales por las que estas personas buscan ayuda con los profesionales? En la práctica, ustedes, los psiquiatras, ¿cuáles son las características principales de estos pacientes? O sea, ¿cómo es que llegan? Vuelvo a repetir la pregunta. Ya, generalmente para nosotros hablar de criterios o las características de ese tipo de personalidad, son personalidades muy rígidas, poco flexibles, son personas muy detallistas y generalmente justamente por ese exceso en el detalle nunca llegan a terminarlo el trabajo, porque buscar la perfección realmente es una utopía. Entonces nunca llegan a terminar el trabajo en esa búsqueda de esa utopía. Fuera de eso tienen unos parámetros morales muy estrictos. Ellos no se van a pegar a la letra en forma permanente, sin ningún tipo de flexibilidad. Entonces eso hace que la interacción con el resto sea un poco difícil. Claro, ellos no se olvidan de ese famoso dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No, ellos buscan la perfección, que es, como usted nos ha dicho, una utopía, y en ese transcurrir sufren muchísimo. Estamos hablando sobre el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, tratando de diferenciarlo de lo que es la personalidad perfeccionista. Tenemos a un médico psiquiatra en el programa, el doctor Víctor del Carpio Reimer, que ya nos explicó en la primera parte del programa la diferencia entre lo que es un rasgo de personalidad o lo que se llama un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Doctor, quería llegar a la parte del tratamiento. Por lo que usted nos ha contado, entonces, por esta característica que tiene este trastorno, ¿verdad?, de ser egosintónico, o sea, la persona está sintonizada consigo misma, todo lo demás son problemas, yo estoy bien. Y porque no van a la consulta, entonces, ¿no deben tener muchos pacientes ustedes con TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, o hay pacientes? Ya, ahí me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque la gente también va a tener ese problema, porque lo va a relacionar con el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC. Y el TOC es una enfermedad totalmente distinta. No tiene nada de parecido con el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Muy bien, entonces es un tercer nivel. Ya estamos pasando a un tercer nivel, a otra cosa. Exactamente. Completamente diferente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de TOC, definitivamente es algo que es mucho más usual, que lo vamos a ver en forma muy frecuente en las consultas. Pero en este caso, de lo que es el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, sí, los pacientes generalmente no vienen, o sea, cuando vienen son traídos por los familiares o por recomendaciones especiales de algún tipo de, quizás sea del trabajo, una evaluación. ¿Y cómo es el manejo en general de la mayoría de trastornos de personalidad? Por hablarlo, el fuerte viene a ser la parte psicoterapéutica. Exacto. Pero una más de las medicinas. Sí, más que medicinas. Pero una de las requerimientos básicos para realizar psicoterapia es que justamente el paciente quiera realizar. Exactamente. Que salga de su ego sintonía, de verdad, decir, bueno, necesito ayuda. Exactamente. Y eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces, habría la pregunta que quisiera hacerle. ¿Hay alguna relación entre el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, que no es el TOC propiamente dicho, y el TOC? O sea, ¿se puede transicionar a eso? No. Sin embargo, sí hay una partecita que podría llamarlo que es como que es algo parecido. Lo que pasa es que las personas que sufren del TOC, del trastorno de obsesivo-compulsivo, en una de sus múltiples variantes, viene justamente a ser la perfección.
¿A qué me refiero con ello? Porque eso los podría llevar a los oyentes a problemas. Lo que pasa es que en el trastorno obsesivo compulsivo, justamente como su nombre lo dice, obsesión. ¿Qué es una obsesión? Claro. Es un pensamiento absurdo que me viene a la mente, que yo no lo puedo controlar y que me genera mucho malestar. Pero es absurdo. Entonces, por ejemplo, si yo realizo un trabajo y el pensamiento me viene y me dice, este trabajo no, está mal hecho, lo vuelvo a rehacer y yo lo veo bien, razono que está bien, pero como es un pensamiento que yo no puedo controlar, que es intrusivo y se mete en mi cabeza, por más que yo lo quiera sacar, sigue ahí, yo voy haciendo una vez, lo vuelvo a hacer otra vez, lo vuelvo a hacer. Sé que es absurdo, pero sigo haciendo mi compulsión, buscando esa perfección. Entonces ahí es un trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Por ejemplo, hay gente que no sale de su casa si todo no está exactamente en un cierto orden. La toalla tiene que estar en cierto orden, la tacita de agua del gatito tiene que estar en cierto orden, todo tiene que estar en cierto orden, si no, no sale de su casa. Puede llegar tarde, perder el carro, lo que sea, pero no sale de su casa si es que esos requerimientos no están cumplidos. Eso no es entonces ¿eso cómo se catalogaría? ¿Como un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva o ya como un trastorno obsesivo-compulsivo? Ahí tendríamos que hablar y hacer algunas preguntas más específicas, ¿no? Pero más que todo, por ejemplo, si yo soy una persona que es un trastorno de obsesivo-compulsivo, yo quiero dejarlo de esta forma y estoy acostumbrado a dejarlo y está desordenado, voy a irlo a hacer. Pero, ¿cuál es la diferencia con el trastorno obsesivo-compulsivo? En el trastorno obsesivo-compulsivo, en el pensamiento obsesivo, que es absurdo, yo ya lo arreglé. Pero el pensamiento me viene que está desarreglado. Esa es la diferencia. Yo sé conscientemente de que no es racional este pensamiento. Yo sé de que está arreglado, pero el pensamiento es intrusivo. Y me dice, está desordenado, está... Interesante. Y lo tengo que volver a arreglar. Si yo voy a salir de mi casa y obviamente durante la noche o lo que sea se desarregló, y entonces yo lo arreglo, y ese arreglarlo de cierta manera todos los días, eso es una cosa. Pero si ya lo arreglé, cerré la puerta, salí, estoy en la esquina esperando el carro, y digo, creo que no lo arreglé, y regreso a mi casa, eso ya es lo que usted nos dice que está fuera de la realidad, porque ya lo había arreglado. Y se vuelve algo absurdo, porque yo puedo salir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 20 veces, y el pensamiento va a seguir viniendo que no lo arreglé. Interesante, muy bien. Entonces, a nuestros oyentes, estas categorizaciones, ¿verdad? En la personalidad perfeccionista es una cosa, ya cuando se puede convertir en un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva es otra cosa, y ya el problema de salud mental, la enfermedad de salud mental llamada trastorno obsesivo compulsivo es otra cosa, y usted nos ha dicho que no hay transición entre una y otra, ¿cierto? Son independientes, se puede decir. Lo que sucede también hay que determinar que en psiquiatría y en salud mental no podemos hacer diferenciaciones, y muchas enfermedades vienen en conjunto. Entonces, no son excluyentes necesariamente una enfermedad de la otra. Así que nunca podría decir, nunca se va a dar. Exacto, claro. No es lo común. Pero no es lo común. Muy bien. El perfeccionismo, entonces, es una cualidad humana, es un rasgo de la personalidad. Hay gente que es perfeccionista. Y eso, como usted nos ha dicho, incluso le puede ayudar en su trabajo. Es perfeccionista, le gusta hacer las cosas bien hechas. Muy bien. Pero cuando eso ya se pasa un poquito de la raya, se puede convertir en lo que se llama el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Y por tener este nombrecito, se puede confundir con lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un desorden de la salud mental completamente diferente, y lo que usualmente no hay es una transición. No es de que el que es, digamos, que tenga un rasgo de personalidad perfeccionista se va a convertir en una persona que tenga el rasgo de personalidad, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, y de que ahí va a transicionar al trastorno obsesivo-compulsivo o TOC. Son, digamos, como independientes entre ellos. Doctor,
las personas que tienen, porque el programa lo hemos querido dedicar a los dos primeros, a las personas que son perfeccionistas y a los que tienen el trastorno de la personalidad. Si es que la persona no sufre, entonces, digamos, no se da cuenta, porque usted nos ha dicho que tiene esta característica que es egosintónica, es decir, yo soy así, el resto está equivocado. Si no se da cuenta, entonces, repitamos esto, no va a buscar ayuda. Así es muy difícil de que en esa egosintonía piense el paciente de que tiene algo malo consigo mismo, sino piensa que el resto es el problema. ¿Y puede causar problemas con los demás en vida de pareja, por ejemplo, vida de amigos? Sí, definitivamente eso y justamente una de las características para que podamos hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva es justamente que hay un deterioro en alguna de sus esferas, por justamente esa forma de ser, por así llamarlo. Por ejemplo, ¿qué tipo de alteración se puede presentar? Por ejemplo, en el trabajo. Por ejemplo, en el trabajo una de las características es, buscando ese perfeccionismo, nunca llega a terminar realmente la actividad que tendría que realizar. Justamente por esas características de poca flexibilidad, sus relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo también es tensa. Claro, porque empieza un proyecto, no lo termina, está empezando otro, y los compañeros dicen, pero ¿por qué no terminas esto? No, porque todavía no está perfecto, pero ya está hecho, ya está bien. No está perfecto a mi manera, así como dice la gente, ¿verdad? No está hecho a mi manera, y eso obviamente le puede traer problemas con el trabajo. O sea, puede con el tiempo llegar a producir roces con la pareja, con los amigos, con los familiares. Porque justamente en ese pensamiento de lo que yo hago es lo correcto, lo que hace el resto no es lo correcto. Entonces, al hacer ello, ya se genera un conflicto. No hay esa flexibilidad de la negociación o en la comunicación asertiva. Es una posición totalmente tajante que no va a dar su brazo a torcer por ningún lado. Qué interesante. Ahora, lo ideal sería que alguno de nuestros oyentes, si es que se da cuenta que tiene esto, busque ayuda, porque nos ha dicho usted que con un adecuado tratamiento de psicoterapia, de terapia, pues puede cambiar su personalidad para ser, entre comillas, un poco más feliz, para tener menos roces en su trabajo y en su vida, ¿no? Para ser un poco, claro, para ser funcional. Lo que sucede es que nosotros tenemos que identificar que todo ser humano va a tener sus virtudes y sus defectos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar esas virtudes y controlar esos defectos para que no nos jueguen en contra. Y eso es lo que se trabaja. Un paciente, por ejemplo, con este tipo de trastorno de personalidad no va a buscarlo, porque justamente su pensamiento hace que piense que no lo necesite. Pero si en determinado momento, por así llamarlo, pisar a fondo y necesita, se puede hacer las modificaciones conductuales y trabajar con ellos lo que vendría a ser el pensamiento, en la cognición, para tratar de modificar cierto tipo de características. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por clarificar estas categorías en la forma de ser de los seres humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido. Doctor Víctor del Carpio Reimer, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, estuvo con nosotros.